Gloria a Dios. Nos tranquilizamos. Recuerden, otra vez digo lo que hemos cantado. Esta pequeña luz tiene que brillar. Brillará más, mucho más. Lo primero que vemos en la Biblia es una tierra en tinieblas. Génesis 1:1, el principio de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que ya de entrada, decir que creemos en la Biblia y creemos que Dios creó todas las cosas, que somos producto de la creación de Dios. Primero la tierra fue una masa informe y caótica. Otra versión, la Reina Valera, dice que estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la nube de oscuridad. Entonces dijo Dios: haya luz. Y apareció la luz. Y Dios se quedó complacido con ella y separó la luz de la oscuridad. Dejó que la luz brillara durante un tiempo y luego hubo oscuridad otra vez. A la luz llamó día y a la oscuridad noche. Juntos formaron el primer día. Luego en el Nuevo Testamento puedo leer lo siguiente: porque el Dios que dijo sea la luz o resplandezca la luz en las tinieblas, es quien hizo brotar su luz en nuestros corazones para que por medio de su luz nosotros podamos conocer la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribe lo siguiente a los hermanos que estaban en la iglesia en Éfeso: porque aunque antes vivían ustedes en tinieblas, ahora la luz del Señor brilla en sus vidas y debe notarse en su conducta. Cuando esa luz brilla en uno, produce bondad, justicia y verdad. Por lo tanto, lo adecuado es que traten siempre de saber qué es lo que le agrada al Señor. No participen de los placeres de las tinieblas y del mal. Luego, hoy más adelante, el apóstol Pedro escribe lo siguiente a la iglesia: ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, destinado a anunciar las obras maravillosas de Dios. Ese Dios que los llamó a salir de la oscuridad y que los ha puesto en su luz maravillosa. En esos textos está encerrado lo que está en mi corazón decirles en esta tarde. Primero vemos entonces un mundo en oscuridad, en tinieblas físicas. Luego vienen las tinieblas espirituales en la tierra. Mucho más adelante llega Jesús como la luz del mundo para romper toda tiniebla y vencer toda oscuridad espiritual. Y finalmente estamos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, como portadores de la luz para iluminar el camino de aquellos que todavía andan en tinieblas. Ese es el resumen de lo que hay en mi corazón en esta tarde. Pero veámoslo paso por paso. En el principio, como leímos, todo era oscuridad. Y Dios hace, crea, forma, como lo quieran llamar, la luz. Y cuando Él lo hace, separa las tinieblas, la oscuridad, de la luz. Toda la creación era perfecta, incluso nosotros los seres humanos, porque Dios no podía crear otra cosa que no fuera perfecta. El mundo, todo lo que Dios fue creando, el ser humano, los animales, todo era perfecto.
Y dice la Biblia que cuando Dios iba creando las cosas, Dios veía que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y cuando crea otra cosa, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Él iba creando era bueno. Pero luego entra el pecado en el mundo, en la tierra. A través de Eva y luego Adán, en ese momento de desobediencia, de falta de fe, de confianza en lo que Dios les había dicho, quizás algo de orgullo, pecan y entra la oscuridad. Y ahora no solo hay oscuridad física, lo que la Biblia llama la noche. Ahora en el mundo ha entrado la oscuridad espiritual. Ya el ser humano empieza a caminar por sus propios caminos. Ya el ser humano comienza a caminar y la maldad llega a un punto tal. La maldad del ser humano llega a un punto tal que dice la Biblia, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha, y que todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo mal. O sea, no había nada bueno ya en el corazón y en el pensamiento del ser humano, era de continuo mal. La tierra estaba llena de violencia. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, dijo Dios. Y entonces llega ese momento tan triste para la historia de la tierra, del ser humano, cuando Dios dice, me arrepiento de haberlo creado. Me arrepiento de haberlo creado. Y piensa entonces en la posibilidad de hacer desaparecer todo de la tierra, toda vida de la tierra. Pero en eso que Dios mira todo lo que estaba viendo, esa maldad tan grande del ser humano, ve a alguien, a un hombre justo, a un hombre obediente, a un hombre que confiaba en Dios, a un hombre que hacía sacrificios de adoración a Dios. Y ese hombre se llamó Noé. Y Dios por Noé y su familia dice, no voy a raer al ser humano de la tierra, no voy a destruir toda la creación. Pero Noé construye un arca porque vendrá un diluvio sobre la tierra. Y Noé, obediente y fiel a Dios, comienza a construir el arca. Tal como Dios le había dicho. Y se enfrenta a risas, a burlas, a de todo un poco, porque no había llovido en la tierra todavía. Y Noé construye un semejante barco en medio de la tierra seca. Pero Dios le había dicho que lo hiciera y él lo hizo. Y como ustedes saben la historia, viene el diluvio y Noé y su familia y 2 animales de cada especie se salvan para que luego otra vez la tierra comience a llenarse. Luego llega Abraham, el padre de la nación judía, el padre de la nación israelita, ese que la Biblia tantas veces habla, cuando habla de Dios, habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego llega Moisés, y con Moisés llega la ley, llegan los mandamientos, a los cuales el pueblo tenía que ajustarse para que Dios se agradara de ellos. Porque el plan de Dios era que su pueblo Israel fuera una luz en el mundo. Fuera una luz que mostrara a todos los demás pueblos que existían en la tierra que había solo un Dios. Y que a ese Dios había que rendirle culto y había que seguirle. Pero no funcionó el plan de Dios. Y por supuesto no funcionó por culpa de Dios, no funcionó por culpa del ser humano. Por culpa de la desobediencia, dejaron a Dios de lado, comenzaron a adorar otros ídolos, como los pueblos que estaban alrededor lo hacían, comienzan en idolatría. Y así el ser humano sigue en sus tinieblas, otra vez. Pero Dios ya había prometido a Noé que no iba a volver a destruir la tierra.
de esa manera como lo hizo con el diluvio. Y por eso sigue el ser humano en sus tinieblas. En el Antiguo Testamento hay una parte que dice: los impíos perecen en tinieblas. El salmista escribe: vivían en profunda tiniebla, presos de tristeza y cadenas por rebelarse contra las órdenes de Dios y por despreciar los planes del Altísimo. Salomón, ese hombre que fue tan sabio, que eligió la sabiduría en lugar de las riquezas, el sabio Salomón, rey de Israel, hijo de David, dice: el necio anda en tinieblas. En el Nuevo Testamento ya vemos cómo las tinieblas siguen tratando de atar y siguen tratando de dominar al ser humano, para que el ser humano no camine en la luz de Dios, sino siga caminando a tientas, tropezando, cayendo, pecando, haciendo lo malo delante de Dios. Antes de escribir sobre la armadura que estudiamos y vimos en el campamento, la armadura que todo cristiano debe tener para luchar contra el enemigo, para defenderse, pero también para atacar, el apóstol Pablo dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, escuche, sino poderosos seres satánicos, príncipes de las tinieblas que gobiernan este mundo, perversas huestes espirituales de maldad. Eso es lo que domina el mundo. Otra versión dice: malignas fuerzas espirituales que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo que está lleno de oscuridad. Amados hermanos y hermanas, tenemos que entender que ese es el mundo en el cual vivimos. Que ese es el mundo que tenemos que enfrentar tú y yo a diario, en todos lados donde vayamos. Un mundo de tinieblas, un mundo de maldad, un mundo que cada vez se está alejando más de Dios, un mundo que cada vez se está alejándose más de los preceptos, mandamientos o las cosas que Dios quiere y desea para este mundo. Porque Dios creó el mundo y Dios creó el ser humano para que fuésemos felices. Y la única felicidad verdadera está en vivir en una vida en comunión con Dios. Pero el hombre se ha alejado de Dios. Pero no nos quedemos en eso negativo. Porque la Biblia en el Antiguo Testamento tiene varias profecías de que vendría alguien que sería un Mesías, alguien que cambiaría la situación del mundo. El profeta Isaías dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El profeta Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, aquel que fue antes de Jesús preparando el camino para que cuando Jesús llegara a la tierra, dijo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies en caminos de paz. Bendito sea Dios. Y en Belén nace un niño. Nace un niño. Al que Jesús mismo le pone, al que Dios mismo, le pone el nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces Juan el Bautista dice, hablando de Jesús, su vida es la luz que brilla en la oscuridad, y las tinieblas no pueden apagarle. Bendito sea Dios. Su vida es la luz que brilla en la oscuridad y las tinieblas no pueden apagarle. Y luego enseguida de Juan el Bautista llega Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará tropezando en la oscuridad, porque la luz le iluminará
el camino. O sea que ahora ya el ser humano no tendría que andar en la oscuridad, tropezando en su camino de pecado, de maldad, de injusticia, sino que ahora había llegado al mundo quien sería la luz del mundo. La luz del mundo. Para que ya no tuviera el ser humano que andar en oscuridad y en tinieblas, sino que esa luz le fuera iluminando el camino que lo llevaría directamente a la presencia de Dios, al perdón de sus pecados, a una vida nueva. Gloria a Dios. Jesús dijo, hablando de sí mismo, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo pensaba, hay mucha gente que no quiere exponerse a la luz. No quieren exponerse a la luz por miedo a lo que esa luz va a descubrir. Porque claro, si tenemos una habitación, por ejemplo, y está toda en tinieblas, toda en oscuridad, las luces apagadas, las cortinas cerradas, no se ve nada, parece que todo está bien. Pero de pronto prendemos la luz y encontramos polvo por todos lados, ropa tirada, un libro por allá, otra cosa por otro lado, porque la luz viene a mostrar todas las cosas que estaban mal. La luz viene a mostrar que hay suciedad en el piso, que hay que limpiarlo. Y por eso muchas veces el ser humano tiene miedo que la luz de Dios, que la luz de Jesús entre en su vida y en su corazón, porque eso va a descubrir si hay cosas malas. Si hay maldad, si hay pecado, si hay injusticia, si hay cuantas cosas que puede haber en el corazón del ser humano. Sin pensar que al permitirle a Jesús que nos ilumine con su luz, si hay cosas que no están bien, que no sirven, esa luz que viene de parte de Jesús también nos mostrará que hay un camino donde podremos experimentar la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Porque la luz no solo va a iluminar lo malo, sino que esa luz va a mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer para quitar del medio todo lo malo y para que podamos recibir todo eso hermoso que Dios tiene preparado para nosotros. La luz de Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará tropezando en la oscuridad, porque la luz le iluminará el camino. Bendito sea Dios. Jesús dijo, el que cree en mí no andará más en tinieblas. En otras palabras, el que cree en mí recibirá perdón de pecados. El que cree en mí recibirá la vida nueva y la vida eterna que mi Padre ha prometido a todo aquel que cree en mí. ¿Para qué vamos a seguir viviendo en derrota, en pecado, en maldad, en injusticia, en mentiras y en cuantas cosas más? Si viene Cristo a nuestras vidas con su luz, y eso permite que podamos recibir lo mejor que Dios tiene preparado para el ser humano. Bendito sea Dios. Antes de entrar en la parte final, quiero hacer una oración. Y quiero hacer una oración por aquellos que están aquí o aquellos que nos están viendo por internet, que quieren dejar el mundo de tinieblas en el cual están. Y quieren permitirle a Jesús que entre con su luz y que entre con perdón, con una vida nueva, una vida en camino a la eternidad, donde estaremos toda la eternidad en la presencia de Dios.
Les invito a inclinar su cabeza un momentito. Y estés aquí en el templo o nos estés mirando por internet ahora, si la luz del Evangelio, la luz de Jesús, ha iluminado alguna zona en tu vida donde tú sabes hay suciedad, donde tú sabes hay cosas que no le agradan a Dios, permite que esa luz, la luz de Jesús, no solo te muestre lo que está mal en tu vida, sino también que entre en tu vida, en tu corazón, la paz de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Y a partir de este momento, si tú ahí en voz alta o dentro de tu corazón le dices: Dios, en este momento la luz de Jesús ha iluminado un sector de mi vida donde hay suciedad. Y le dices esas palabras hermosas: Padre, Dios, perdóname. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis errores. Y podrás experimentar el perdón de Dios. Podrás experimentar el amor de Dios rodeando tu vida. Podrás experimentar ese amor tremendo, esa misericordia de parte de Dios. Y podrás salir de este lugar o podrás retirarte luego de terminar esta reunión. Allí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, donde estés, podrás terminar sintiendo que Dios ha perdonado tus pecados, que la luz del Evangelio ha entrado en tu vida y que ahora no vas a caminar más en tinieblas, sino que la luz de Cristo iluminará tu camino. Oramos. Padre, te doy gracias por la luz, por esa luz que vino al mundo para que ya no tuviéramos que caminar más en tinieblas, en pecados, para que no viviésemos más una vida alejados de ti, Dios, sino que podamos caminar en comunión contigo, sentir que tú nos has perdonado, nos has liberado de culpas y de pecados, y que ahora estamos en camino a la vida eterna, pero ya no caminando solos, sino caminando con Jesús. Padre, yo te pido por cada uno aquí en el templo, los que me están viendo o escuchando y que han hecho la oración del penitente, que te han dicho: Padre, me arrepiento. Tu luz me ha mostrado lo que está mal en mi vida, pero también me has mostrado que hay misericordia y perdón para mí. En el nombre de Jesús, Padre, yo sé que si han hecho esa oración desde lo profundo del corazón, tú les has perdonado. Tú les has perdonado y ahora la luz del Evangelio ha quitado toda tiniebla, toda oscuridad. Todo reino de oscuridad se ha quitado, porque ellos no pueden hacer nada cuando el hombre o la mujer reciben a Jesús en su vida, en su corazón. Gracias, Padre. Te bendigo y te alabo. Amén y amén. Gloria a Dios por aquellos que han recibido.